Estimados estudiantes, les doy la más cordial bienvenida al curso de Negociación Política y Económica. De acuerdo a los lineamientos del sílabo, tenemos como primer punto de estudio a la negociación. He de mencionar de una manera previa que nosotros nos encontramos participando en un entorno virtual debido a las circunstancias que ya todos conocemos. Y ese entorno virtual supone un gran un reto tanto para el profesor y un reto para los alumnos. De cara a ustedes, la recomendación es que sean muy disciplinados y que puedan profundizar en la investigación de los tópicos que nosotros vamos a tratar, para que cuando nosotros retomemos el espacio físico en aula, ello, ese comienzo, no suponga que haya una brecha entre lo que se avanzó en el entorno virtual y lo que continúa en el entorno físico. Por lo tanto, yo les animo a ser unas personas que tengan esa iniciativa de poder investigar. Sin más ni más, entonces empezamos con lo que nosotros esperamos del curso. Pero antes de ello, conviene que nosotros analicemos esta imagen. No hace mucho, los Estados Unidos con China tuvieron un conflicto. Y ese conflicto terminó con un acuerdo comercial entre ambas superpotencias. No obstante, el medio por el cual estas superpotencias llegasen a firmar ese acuerdo fue un proceso de negociación. Claro, a priori podríamos nosotros concluir que el proceso de negociación pues es un proceso que solamente se da en entornos muy especializados, lo que no es correcto. Ya a lo largo de esta sesión nosotros vamos a ir dilucidando en qué ámbitos se van a dar. Y ciertamente nosotros buscamos en la presente sesión no solamente conceptualizar o lo que debe entenderse por negociación, sino además establecer los límites de la negociación, si es que los hay. Además, nosotros vamos a poder identificar los componentes del desempeño en una negociación. Y finalmente, identificaremos los pasos necesarios para desarrollar la efectividad personal del poder de negociación. Todo ello a la luz de la doctrina sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Siendo ya así, conviene que revisemos algunas notas preliminares. Y nuestra primera idea es que todos nosotros nos enfrentamos a conflictos y negociamos. Y efectivamente, hay un dicho que reza que la vida no es vida si no hay problemas. Y donde hay problemas o donde hay conflictos, podemos nosotros encontrar mecanismos de negociación. Negociación para resolver esos conflictos. Y por supuesto, dada la primera imagen que nosotros vimos hace un momento, podemos nosotros señalar que mientras concluíamos que a priori podría darse procesos negociadores en entornos muy específicos, pues ahora nosotros quizá podamos avisorar que no es así. Quizá nosotros podamos advertir que cada uno de nosotros, de una forma u otra, tiene problemas, tiene conflictos de diferente índole. Y por supuesto, para poder resolverlos, quizá haga falta de ciertas cualidades, habilidades, quizá dependa de nuestra propia personalidad, quizá dependa de costumbres, etc. Y como vemos, pues el ámbito de la negociación probablemente abarque todos, absolutamente todos los actos de nuestra vida.
La negociación, por supuesto, entonces, es un proceso que persigue que nosotros podamos influenciar en los demás para así obtener lo que queremos. Pues no hay otra alternativa, porque, por ejemplo, eh, no sé, si uno quiere, en el caso suyo, si uno quiere ir a una fiesta y sabe que el padre pues es muy reticente o la madre es muy reticente a entregar esos permisos, pues lo que hace finalmente es negociar y persuadir o influenciar, ya sea en la persona que nos tenga que entregar el permiso o en una persona que sea muy allegada a esta persona, para obtener lo que queremos. Y efectivamente, la negociación entonces supone que nosotros debamos conocer muchas cosas, no solamente conocer los intereses, necesidades, opciones de la contraparte, sino todo su entorno, acaso también su personalidad. Y por supuesto, ustedes saben mejor que nadie en qué momento nosotros podemos obtener lo que queremos de nuestros padres. A unas horas específicas, a levantarse, no sé, por su cumpleaños, en fin. Entonces, supone ese proceso de negociación una estrategia. Ahora, claro está que conviene hacer algunas precisiones sobre la negociación. Si ya dijimos que nosotros a través de la negociación buscamos influenciar en los demás para obtener lo que queremos, pues sí. No obstante, quiero detenerme en esta frase que está en negrita. No se tiene un buen trato a menos que el beneficio sea para todas las partes. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente en un proceso de negociación, una de las partes, por alguna razón, haya acordado algo que en realidad no le beneficiaba. Por X razones, ya sea por presión, por poder, por X razones, por necesidad. Y probablemente ese acuerdo al cual esta persona ha llegado se incumpla en un momento posterior. Y precisamente eso es lo que no queremos que ocurra, porque ello conlleva a un nuevo proceso de negociación, a la reelaboración de los acuerdos ya planteados inicialmente, o acaso un agravamiento del conflicto, ya sea porque este conflicto rompe relaciones humanas, ya sea porque este conflicto deba ser dilucidado en la vía judicial o arbitral, etc. Entonces, lo que nosotros debemos procurar es que el beneficio que sea el resultante del proceso de negociación sea mutuo, sea para todas las partes que estén allí. Esa es una gran precisión que se tiene que hacer sobre la negociación. Ahora, conviene indicar lo que no es una negociación. Frente a todos los supuestos, yo me quiero detener en uno. La negociación no se limita a las transacciones de negocios. Nosotros vimos en la imagen inicial y concluimos a priori y luego nos desdijimos de que finalmente no solamente en un entorno muy especializado como son los negocios es que se dan estos procesos de negociación, sino en nuestro día a día. No olvidemos nunca ese concepto de influenciar en los demás para obtener lo que nosotros queremos. Y sí, ¿qué es lo que quiero? Pues ir a una fiesta. ¿Qué es lo que quiero? Pues ir a un viaje. ¿Qué es lo que quiero? Vacaciones, pedir permiso. ¿Qué es lo que quiero? Un ascenso. ¿Qué es lo que quiero en el trabajo? ¿Qué es lo que quiero? Probablemente más horas de clase. ¿Qué es lo que quiero? Un mejor salario. ¿Qué es lo que quiero?
llevarme mejor con mi esposa. Pues sí, y la cuestión es, ¿y cómo hago para que ello ocurra? Pues en muchos de los casos, en muchos de los ejemplos que nosotros hemos propuesto, pues ocurre a través de un proceso de negociación. A través de aplicar estrategias, a través de conocer al contrario, y algo que ya vamos a estudiar en un ratito, probablemente conocerme a mí mismo. Pero eso ya lo dejamos para tocarlo en unos minutos. Ahora, lo que sí es una negociación, entre todas las posibilidades que tenemos, es una habilidad interpersonal. Es decir, que se va construyendo. Probablemente unos tengan, digamos, mayor proclividad a habilidades negociadoras, otros no tanto, pero ello no quiere decir que nosotros no nos podamos educar, no nos podamos educar en, un, en estrategias o tácticas de negociación. Claro que sí, lo podemos hacer. Por eso es que es necesario o es necesaria mucha la experiencia. Es decir, cuántos procesos de negociación he tenido yo y he sacado adelante. ¿Cuántos de estos procesos de negociación han sido fructíferos? ¿Cuántos de estos procesos de negociación, al ser fructíferos, han sido cumplidos en su, en su totalidad? ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que la negociación, que además de ser una habilidad, podría ser considerada como científica. Y digo podría porque realmente no es considerada actualmente como científica, pero no obstante a ello, nosotros podemos observar que tiene principios y tiene un método. Con lo cual, si no lo es, está muy cerca de serlo. Y finalmente, lo que sí es cierto en un proceso de negociación es que las negociaciones son complejas. Y me quiero detener en esto que está entre paréntesis. Y es compleja porque se da entre seres humanos. Y sí, si no, veamos algunos ejemplos en donde, entre comillas, podrían aparecer algunos conflictos. En los animales, básicamente, todo se reduce a la fuerza. Es decir, quien tiene más fuerza, quien pueda vencer en un combate al contrario, pues es el que gana. Aquí no hay negociación posible, hay violencia. No obstante, en el caso de los seres humanos, pues el tema no pasa tanto por la violencia, sino por manejar adecuadamente una comunicación y eventualmente convencer al contrario. Entonces se torna compleja porque nosotros no conocemos a quién tenemos al frente. No sabemos cuáles son sus intereses, cuál es su posición, qué alternativas puede traer. No sabemos. No sabemos si está en un buen día, no sabemos si ha tenido algún incidente que pueda condicionar el proceso de negociación. No sabemos. Entonces, por eso es que se dice que el proceso negociador es complejo. Ahora, algunas, algunas consideraciones adicionales para entender este curso, el tema de la negociación. Ahora, cada día, dice la frase, en todos los aspectos de nuestras vidas, negociamos. Y voy a poner ejemplos que son distintos a los que nosotros tenemos aquí. Eh, por ejemplo, cuando nosotros queremos, antes de esta circunstancia de la cuarentena, cuando nosotros nos queríamos trasladar de un lugar a otro, pues tomábamos un servicio de transporte, básicamente un taxi. En el Perú, a diferencia de otros países, no tenemos un sistema
que mida y que nos dé una tarifa, sino que previamente nosotros negociamos la tarifa. Negociamos la tarifa. Y si fuera un servicio de transporte público, pues mira, si el trayecto es muy corto entre el punto A y el punto B, pues nosotros no, en nuestra cabeza no pasa a pagar un pasaje completo, sino que probablemente negociemos y quedemos o acordemos con el transportista por una tarifa menor. Y sí, todos los días negociamos. Cuando una ama de casa se va al mercado, pues le dicen un precio y probablemente sobre ese precio negocie. Y efectivamente, o de pronto cuando uno quiere acceder a un trabajo, pues le preguntan, ¿no? ¿Y cuánto dinero quiere usted por su remuneración? Y uno dirá un precio y quizá el empleador nos diga, no, pero yo no le puedo pagar eso. Y allí comenzará un proceso de negociación. Por otro lado, una consideración adicional también sería que si yo tengo una imagen determinada, pues lo que necesito, y que es negativa, por supuesto, yo lo que necesito es que las demás personas piensen que no soy así. Y ciertamente empezaré un proceso para influenciar en los demás a fin de que cambien su percepción sobre mí. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa tenemos? Pues en los procesos de negociación, mmm, los que negocian son las personas. Y las personas somos un universo de peculiaridades. Somos un universo de pequeñas cosas. Y ese universo está compuesto por nuestras emociones, nuestro temperamento, nuestra disposición hacia los problemas o hacia los conflictos y en resumidas cuentas sobre nuestra personalidad. Bueno, todo ello ayuda o no, ayuda o obstaculiza un proceso de negociación. No sé, si yo soy muy tosudo, muy testarudo respecto a ciertos temas, pues entonces no me moveré ni un ápice de ese punto y entonces el proceso de negociación fracasará. Y por supuesto, si soy así y la contraparte me conoce, pues no estará dispuesto a negociar porque considerará que es una pérdida de tiempo. Entonces, el componente de la persona, el componente de las personas que negocian, es muy importante. Y ese componente personal inicia no por conocer al contrario, no, sino inicia por conocerse a uno mismo. Es decir, ¿cómo soy? Yo soy una persona conflictiva, yo soy una persona pasiva, yo soy una persona que tiene un ego muy grande, yo soy una persona, vamos a ponerlo así, una persona que se quiere mucho, con mucha autoestima, o en cambio tengo muy baja autoestima, no sé, y claro, o por ejemplo, yo soy muy irascible, o tengo conductas antisociales, bueno, todo ello, absolutamente todo ello, pues abonará o no en un proceso de negociación. Ahora, como dice la diapositiva, muchas personas están tentadas a decir todo, absolutamente todo es negociable. Voy a cambiar la frase por todo tiene un precio. No solamente los objetos, por cierto, sino también las personas. Y ciertamente nosotros, digamos, hemos visto, lamentablemente, claro está, como personas que deberían actuar de una manera proba, idónea,
pues no lo han hecho porque han sucumbido ante la tentación de la corrupción. Entonces, probablemente esos ejemplos u otros más puedan hacer concluir a las personas que todo, absolutamente todo, tiene un precio. Pero esto no es así. Y no es así porque además de la propia personalidad que nosotros tenemos, pues intervienen otras circunstancias, otros elementos, como son la ética, el código moral y ciertamente los valores personales. Cómo uno fue educado, por ejemplo. ¿Cuáles son las normas de comportamiento ante determinadas circunstancias, por ejemplo? Entonces, sí, todo ello también va a influir. Y entonces, ya no consideraremos uh, que probablemente todo sea negociable, o como dice la diapositiva, ¿no? ¿Usted vendería a su hijo? ¿O comprometería la salud de su hijo? ¿Esto es así? ¿Por obtener algo a cambio? Entonces, podemos decir que si no todo es negociable, entonces habrán cosas que sí se puedan negociar. Pero dentro de esas cosas que sí se pueden negociar, si las partes, como ya dijimos anteriormente, no logran ver satisfechos sus intereses, entonces o ese proceso se frustra o ese proceso nace muerto porque va a ser incumplido en algún momento. Por eso la diapositiva dice, si no existe potencial para un intercambio de beneficio mutuo, entonces mejor no negociar. Es que es estéril, es una pérdida de tiempo. Hay condicionantes conscientes e inconscientes del desempeño de la negociación. Es decir, además de que nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestra ética, nuestra moral, nuestros valores influyen, pues también influyen otras circunstancias. Por ejemplo, si de por medio nosotros tenemos que estamos negociando, pero porque ha habido, se me ocurre, un accidente de tráfico y lo que estamos negociando es una reparación civil, es distinto a que el accidente haya sido o haya provocado una lesión leve a una lesión grave. Es absolutamente distinto. Y también serán distintos los tiempos, en realidad. Es decir, si fue una lesión grave y no fue atendida la persona de una forma inmediata, pues entonces ya hay un condicionante negativo hacia negociar. Pero si por el contrario la atención fue oportuna, fue rápida, entonces habrá una oportunidad acaso para poder negociar. Por otro lado, los tiempos también son importantes. Hay negociaciones que probablemente duren muy poco tiempo, duren minutos, pero habrá negociaciones en las que sí habrá que tomarse su tiempo y probablemente duren muchas horas, muchos días o acaso semanas. Entonces, conviene que nosotros tengamos en cuenta estas circunstancias. Por otro lado, también será un condicionante el hecho de saber con quién me enfrento. Porque, por ejemplo, una persona puede tener unas actitudes absolutamente contrarias a un proceso de negociación. La persona con la que estoy negociando. Siendo ello así, entonces cabe precisar que
mm, ese proceso probablemente de negociación fracase. Entonces por eso es que nosotros, además de conocernos a nosotros mismos, debemos conocer a la parte contraria. Ahora, ¿qué es lo que debemos puntualizar? Que dado que este proceso de negociación se da entre dos partes, al menos entre dos partes, interviene mucho la psicología. Ya nosotros vimos que las emociones, ¿no? Nuestra propia personalidad, nuestro estado de ánimo, pueden influenciar en un proceso de negociación, sí, el nuestro, pero también el de la otra parte. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que hilar muy fino cuando nosotros estemos frente a un proceso de negociación. Ahora, hay un punto que merece particular atención. Y es que probablemente eh, nosotros mm, pretendamos saber mucho sin haber experimentado cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que porque yo lo vi, porque alguien me contó, o por una cuestión de imitación, yo esté tomando, eh, digamos, algunos criterios de otras personas. Pero eso yo no lo he vivido. Entonces, si yo no he vivido esas circunstancias, no puedo plasmar la experiencia en un proceso de negociación. Y probablemente por adoptar posiciones, estrategias, tácticas de otras personas sin que yo las haya pasado, arruinemos un proceso de negociación. Y finalmente, pues sí, nosotros nos vemos influenciados por nuestro entorno. Y nosotros tenemos a nuestro alrededor personas que nos inspiran mucha confianza, hay otras que no tanto. Nosotros además sabemos qué persona es conflictiva, qué persona no se mete con nadie. Y probablemente la que no se meta con nadie, ustedes pensarán, ah, pero vive tranquila, vive feliz. Pues probablemente ello no ocurra así. Probablemente no viva tan tranquila y probablemente no viva tan feliz. Entonces, nosotros no podemos dar por supuestas ciertas cosas. Mm, Ahora, siendo yo así, y, por la interacción que nosotros tenemos con los demás, nosotros podamos observar pues ciertos comportamientos. Ah, no. Y decir, por ejemplo, esta persona es una persona que se preocupa, eh, que está, que hace todas sus tareas, que estudia mucho, es súper, súper competitiva. ¿Sí? Claro. Eh, y entonces, claro, como esta persona sale bien, entonces yo voy a adoptar ese modelo, pero probablemente no es el modelo que nosotros sea el mejor para nosotros. Porque probablemente la virtud de esa otra persona es que es muy ordenada. Y nuestra virtud no sea esa. Y probablemente fracasemos en ese intento. Um, por otro lado, nosotros podemos decir, mmm, pues mira, eh, como yo tengo mucha experiencia en los procesos de negociación y todos han salido exitosos, no tiene que este proceso en particular que vamos a iniciar, eh, digamos, salir de otro modo. No es así. Entonces, claro, nosotros nos creemos eh, unas personas absolutamente perfectas que todo lo hacemos bien. Y eso podría traer consigo la ruina del proceso de negociación. O si no,
por ejemplo, decir, esto no es un problema. No, no, no. Esto es una pequeñez y no hay que tratarla. Recuerden ustedes que la piedra es horadada por pequeñas gotas. Así que si podemos nosotros manejar un conflicto a tiempo, es lo mejor, por sus primeras manifestaciones, es lo mejor y lo más recomendable. Ahora, y como tal, si nosotros imitamos a terceros, respecto a lo que yo he mencionado, probablemente eso que nosotros estamos asimilando como nuestro, pues o nos produzca daño o no encaje con nuestra propia personalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso el hincapié que nosotros podemos hacer es que nos estudiemos, nos analicemos. Porque si nosotros adoptamos o imitamos a otros, quiere decir que nosotros no nos conocemos. Para empezar. Y entonces hay que preocuparse por eso. Ahora, ¿qué tenemos acá? Que hay componentes del desempeño de la negociación. Después de todo lo dicho, pues mira, la personalidad, el enfoque, el estilo, los temperamentos, las percepciones, los intereses, los objetivos, las necesidades, los valores, asumamos la ética, asumamos la moral, sí. Por ejemplo, la naturaleza del conflicto, las alternativas que se pueden dar, la habilidad propia del negociador, ¿sí? Todo, absolutamente todo ello nos hace pensar que es un tema absolutamente complejo. Por otro lado, ¿cómo desarrollar su efectividad personal de poder de negociador? Ya hemos dicho, la psicología interviene mucho. Yo quiero conocer cuál es la posición que tiene la otra parte. Segundo, ¿cuáles son sus intereses? Sí, me preocupa mucho conocer al contrario, pero como hemos dicho hasta hace un ratito, también conviene que nos conozcamos a nosotros mismos. ¿Sabemos, sabemos cómo somos frente a los conflictos? Y aquí cabría hacerse una pregunta que siempre se hace al iniciar un curso de negociación. ¿Qué opina usted del conflicto? ¿Usted cree que el conflicto es bueno? Muchas personas tienden a decir, no, los conflictos son malos. Los conflictos me estresan. ¿Pero realmente son malos? El conflicto lo que denota es la insatisfacción de alguien, por alguna razón. En una relación sentimental, el conflicto nace por alguna circunstancia. Y hay que atender esa circunstancia. Ok, en ese conocimiento de uno mismo, cabe que, dado que estamos en un curso en donde vamos a llevar temas de negociación, cabe que nos conozcamos. Por eso se ha planteado una actividad que por supuesto ya ustedes la tienen como tarea, que es realizar un test de personalidad. El link lo van a encontrar en la tarea que ya está colgada en el Canvas. Pero además, no es que solamente van a conocerse a sí mismos a través de ese test de personalidad, sino que además van a tener que contestar unas preguntas. Y en función a eso, ustedes van a poder
definir si efectivamente tienen esa capacidad de negociación. Ok. Y finalmente, ya en la parte práctica, nosotros dejaremos el siguiente caso. Caso que también, por cierto, tiene algunas interrogantes y que le hemos planteado como un foro. El foro ya está habilitado en este momento y ustedes pueden resolverlo sin ningún inconveniente. Ok. En resumen, ¿qué es lo que podemos decir acerca de la negociación? Pues lo que podemos decir acerca de la negociación es que todas las personas en algún momento negocian. ¿Que esas negociaciones se dan en forma aislada? Pues no, se dan de una manera continua. Tercero, ese proceso de negociación puede ser exitoso o fracasar por numerosas circunstancias. Internas, sí, porque no me conozco a mí mismo, por la psicología de la otra persona, sí. Se ven influenciadas por otras tantas, sí, los valores, la ética, pero tiene que ver mucho el entorno, también. El tiempo, también. Y por lo tanto, nosotros podemos señalar, como ya se ha dicho anteriormente, que en todo proceso de negociación, la complejidad es la nota relevante. Con lo cual, habrá que estudiar, analizar, interpretar los gestos y ser muy propositivo a fin de llegar a un acuerdo. Y los acuerdos de ese proceso de negociación deben tener un claro vencedor. Pues no, sino que tiene que haber una mutua satisfacción para ambas partes. Porque de lo contrario, como ya se ha dicho también, ese compromiso que se adquirió a través del proceso de negociación puede ser incumplido. Y finalmente, algunas preguntas que deben ustedes desarrollarla de forma interna, como si fuese una autoevaluación. Y estas preguntas son: ¿todo se puede someter a una negociación? ¿Es nuestra personalidad un elemento que condiciona una negociación? ¿Es posible mejorar nuestra capacidad de negociadora? Bueno, damas y caballeros, con esta última diapositiva damos por concluida la primera sesión. Espero que haya sido de su agrado y ustedes me pueden encontrar ya sea en el foro o ya sea en el chat. Entonces cualquier pregunta me la pueden formular a través de esos medios. Sin otro particular, les agradezco su atención.